ante el fortalecimiento de una ultraderecha golpista y la debilidad de una secta y de no responder a las dignas demandas del pueblo, invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos a, como Huaychana Ucamapu, reafirmamos nuestro compromiso repuche, libertad a los presos políticos. Bueno, nos vamos a Chile, impresionante, ¿no? O estamos ante un simulacro, no sé qué dimensión, ¿no? ¿Qué proporcionalidad tendrá esto? La simbología aterra, la simbología nos lleva a las peores imágenes de una América Latina atravesada por organizaciones armadas, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, en fin, u otras. El fortalecimiento de la ultraderecha, dice el mensaje. Esto tiene que ver con que en los últimos días, la información que tengo, al menos que viene de Chile, justamente la derecha chilena, o si se quiere la ultraderecha chilena, está creciendo, ¿no? El candidato Katz en las encuestas. Le voy a preguntar a Mario Solís, colega chileno que está allí, que tiene la amabilidad de atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que esto, para poder entender y dimensionar lo que estamos viendo, también hay que tener en cuenta los antecedentes. Esto, más allá de ser una amenaza, que claramente lo es, una amenaza armada, esto es una respuesta ante el desempeño que han tenido las Fuerzas Armadas en el sur de Chile. Hay registros previos a esta grabación, en la cual se ve cómo personal militar dispara directamente a comuneros mapuches sin mediar provocación alguna. Estamos hablando de personas que van transitando en sus vehículos. De hecho, uno de los registros está en mi Twitter, que es @Mario Solís Cid, y nos damos cuenta que a automóviles que van circulando, de pronto una de las personas dice no dispara y disparan a un automóvil que posteriormente fue identificado. Y esta militarización del sur de Chile ya lleva más de 30 días, y existe la posibilidad que se extienda. Para esto el presidente debe solicitar un respaldo de una autorización del Congreso Nacional, y en una polémica, en un conflicto que no es reciente también. Tenemos que especificar que el conflicto mapuche lleva más de 10 años en Chile. Entonces el hecho que ahora se militarice, cuando se está hablando también de esta polarización extrema que vive Chile, donde hay grupos de ultraderecha y también grupos de ultraizquierda, así es, obviamente no le hace bien a la tranquilidad, no solamente del sur, digamos, del país completo. Mario, a ver, si pudieras ayudarme, quisiera dividir lo que es la polarización dentro del sistema democrático, ¿no? Efectivamente, en polos extremos, ¿no? La izquierda, la ultraizquierda, la ultraderecha, como ocurre un fenómeno en gran parte del mundo, y esto otro, está bien, estoy escuchando atentamente lo que planteas de la militarización y tal vez alguna cuestión que no sé si habrá estado violando alguna ley, por supuesto, del propio Estado, si ha habido fuerzas militares cometiendo excesos. Lo que te pregunto es, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de organización es esta? ¿Es una organización creada ahora? ¿Tiene larga data? Digamos, ¿es un pase a la clandestinidad? ¿Un agravamiento de la cuestión mapuche? Para que nos sitúes. Es que lamentablemente es muy prematuro poder señalar el origen de estos presuntos comuneros, porque hay investigaciones que han sido confirmadas por el presidente de la República, que en este enfrentamiento que se vive en la zona de la Araucanía no solamente está protagonizado por comuneros del mundo mapuche, también hay agrupaciones de narcotráfico que lamentablemente, como dice la popular frase latinoamericana, a río revuelto ganancia de pescadores. Así es. Hay gente que se aprovecha de esta situación y ve la oportunidad de sembrar el terror en la zona. Entonces, decir directamente, estos representan directamente a la comunidad mapuche, creo que es un poco prematuro. Hay que establecer bien el origen del video, ver si efectivamente a través de las voces autorizadas, que las hay dentro de estos pueblos originarios, reconocen justamente que se ven reflejados en esta grabación. Pero sí preocupa porque vemos que el ambiente en la zona macrosur, como se le ha autodenominado en Chile, lamentablemente se está enardeciendo. Más allá de lograr la paz y la calma con este estado de excepción, que ese es el nombre que le otorga la Constitución a esta situación que vive el sur,
vemos que la tensión se ha ido agravando y se ha ido exacerbando. Mario, sé que tienes poco tiempo y te agradezco un último... Porque estoy en programa de radio en este momento. Un último concepto que te quito. Tampoco ignorarás que la cuestión mapuche también, del otro lado de la cordillera, llega a la Argentina, no con esta densidad ni con la trascendencia o la antigüedad con que tiene allí. ¿Qué están viendo ustedes allí sobre lo que puede ocurrir cordillera mediante, aquí en la Argentina? Prácticamente las líneas de las problemáticas, tanto en Argentina como en Chile, son muy similares. La diferencia es cómo lo enfrentan los gobiernos. Cuando un gobierno debe decretar el estado de excepción constitucional es porque se ha superado y porque no encuentra otra forma de lograr el orden. Pero la gracia de un estado de excepción constitucional es que justamente se establezca, que haya paz, que haya tranquilidad para las personas, porque en este estado, ¿qué significa? La gente no puede transitar libremente por las calles, se restringe, se prohíbe el derecho a reunión. Entonces hay que ver si se está logrando el objetivo. Las problemáticas no son muy diferentes porque en el fondo, ¿qué es lo que se está pidiendo? Reconocimiento, recuperar también territorios. Las solicitudes en realidad son bastante similares, salvo alguna diferencia de las peticiones que existen en el sur de la Argentina. Ahora el tema es cómo lo enfrentamos. Obviamente. En un momento se pensó que esta era la solución, pero ya cuando estamos prácticamente en un mes y vemos que lejos de ir calmándose los ánimos, se van lamentablemente acrecentando, creo que hay que evaluar otro tipo de medidas. Mario, te agradezco tu tiempo, que es muy valioso, a tu disposición cuando lo necesites. Encantado, muchas gracias. Mario Solís, colega chileno, que nos ha tenido la deferencia de atendernos, está en medio de su programa de radio. Quiero que presten atención nuevamente. Me gustaría poder ubicar a Gerardo Milman, Patricia Bullrich. A ver, ¿frente a qué estamos? ¿Por qué lo planteo? Porque hay una discusión política, Javi, aquí. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, querida Flor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya hablamos de la economía, del dólar, por supuesto, pero esto es impactante. Sí. Digo, primero, Mario recién decía lo que está ocurriendo en el norte, digamos, en la parte norte de la América Latina, en Colombia, en Venezuela. Es muy difícil hoy distinguir las fuerzas subversivas o grupos armados del narcotráfico. Sí. Alguien le provee armas, aunque sea para este simulacro de guerrilla del siglo XXI, ¿no? Este conato simbólico guerrillero mapuche, así lo voy a llamar porque no tenemos más datos. Pero esas armas están provistas por alguien. Sobre todo teniendo en cuenta, Pablo, que hay funcionarios del gobierno nacional, del gobierno argentino en este caso, que han planteado la necesidad de entablar caminos de diálogo y negociación con estos grupos. No solamente eso, perdón, y no la quería hacer larga con el colega. Sí. Tenemos a nuestro propio embajador, ¿no? Rafael Bielsa, que fue a representar al señor Jones Walla, pseudo mapuche, autopercibido como mapuche, líder del pseudo mapuchismo argentino, no sé cómo llamarlo, pero en todo caso que desconoce el Estado argentino, pero que fue a defenderlo, y el gran escándalo que tuvimos hace unos días acá. Con un ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que negó que haya sido un atentado la quema de un club social en Río Negro, para lo cual la propia gobernadora pidió asistencia de las fuerzas federales al gobierno nacional, que le dijo que no, y después, bueno, mandó a algunos gendarmes nada más. Bueno, en Chile hay un contexto muy particular. En Chile, digamos, en plena evolución electoral, se vota en noviembre. Si mal no recuerdo, no recuerdo exactamente el día en que se vota. Piñera, Sebastián Piñera, está en una muy baja consideración política. No obstante, la política chilena se ha polarizado dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema, con figuras jóvenes, tanto de la ultraizquierda como de la ultraderecha, relativamente jóvenes o nuevas, ultraderecha y ultraizquierda democrática dentro del sistema. Y eso está generando una tensión política muy grande. Por supuesto, venimos de un Chile de las revueltas, recuerdan ustedes, de no hace mucho tiempo. Las revueltas sociales sí, que en realidad fueron hasta marzo, siempre que después se cerró por cuestiones del COVID, ahí se calmaban las revueltas sociales. Pero en el año pasado estaban muy violentas y eran muy frecuentes, y ahora este año se calmaron un poco. El 21 de noviembre son las elecciones en Chile. El 21 de noviembre. Lo que tenemos acá es, digamos, estamos frente a un embrión de una guerrilla en el cono sur. Es un grupo
de disfrazados armados que quieren, porque todo puede ser en el siglo XXI, ¿no? Todo puede ser, un grupo de 30 acá. Si lo ven este video, vamos a repasar los audios, ¿no? Las consignas de guerra, escalofriante, los rostros tapados, las armas largas en las manos, la voz distorsionada, un poco el efecto, por eso yo decía un poco Al-Qaeda latinoamericana, ¿no? Una especie de ISIS y Al-Qaeda, claro, exacto. ISIS y Al-Qaeda, ¿no? Y fíjate el lugar que escogieron para grabar el mensaje, ¿no? Una zona rural con una vegetación Difícil de densa, identificar. agreste. Pero aparte no son, Claro. a ver, está claro que no son mapuches, No, son violentos. Sí. Porque yo con la gente que hablo, y nosotros hemos sacado a varios aquí Sí. que han hablado también, dicen que las comunidades mapuches no son violentas. Estos son grupos armados Son que grupos- actúan en nombre de, supuestamente. Sí, sí, es cierto. Creo que distinguir entre si son mapuches o no es importante, pero en este momento es una cuestión secundaria. Porque a mí me llamaría la atención, es la utilización de cualquier causa, puede ser la mapuche, puede ser Sí. cualquier bandera. Lo que me preocupa, Para y el nos avance. debería preocupar a los argentinos, Sí. y si se está creando una zona con aval político regional, esto es desembocar del fracaso de los populismos de izquierda latinoamericanos. Por ejemplo, pregunto, en Venezuela, la conexión del chavismo o el madurismo con el narcotráfico es absoluta, tiene datos de todos los colores y toneladas de Claro. pruebas. Déjame Sí. que te sume un dato al respecto. Hace poco Miguel Ángel Toma, en una entrevista, recordó que cuando murió Raúl Reyes, que era el número 2 de la FARC, le tomaron la computadora. ¿Y qué encontraron en la computadora de Raúl Reyes? Que él se intercambiaba mails con Facundo Jones Wala. Bueno, ¿esto es un plan continental, es un plan regional? Digo, este armado de conatos de guerrillas que amenazan a los estados, la mirada laxa del gobierno argentino, de hecho, lo que recién Sí. planteaba Javi, Cabandier. el negarle, bueno, muchas voces, pero fundamentalmente la autoridad, el ministro de Seguridad, negándole a la gobernadora, Arabela Carreras, negándosela La asistencia. discursivamente, porque después Porque fue después se la gendarmería mata, un poquito, ¿no? Pero minimizando el hecho, diciéndole que con la policía provincial tenía que arreglar el tema, digamos, y la concurrencia de Rafael Bielsa defendiendo a Jones Wala de las acusaciones en Chile. Pero además, Pablo, te agrego un dato. Fue la propia Carreras, gobernadora de Río Negro, que apuntó contra la titular del INAI, Magdalena Odarda. El Exacto. INAI es el Instituto Nacional Indígena, diciendo de que le aportan logística a estos grupos. Ahí está, lo tenemos a Gerardo Milman en línea. Bueno, fue viceministro de Seguridad, fue así, Gerardo, el segundo de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Ha sido así, la llamada ha sido intempestiva porque nos ha llegado este material que nos gustaría repasar contigo, un material que acaba de aparecer en Chile, recién hablábamos con un colega chileno, de un grupo identificado con la causa mapuche, con armas largas, y te vamos a hacer escuchar, repasemos por favor, presten atención a la puesta en escena, los gritos de guerra, los tiros al aire y el mensaje político distorsionado para que no sea identificado. Ante el fortalecimiento de una ultraderecha golpista y la debilidad de una secta y de no responder a las dignas demandas del pueblo, invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos como Huaychana Ucamapu, reafirmamos nuestro compromiso mapuche, libertad a los presos políticos. Gerardo, ¿ante qué podemos estar? Bueno, Pablo, esto en China, en la zona del sur de la Patagonia chilena, es un proceso que arrancó como el que vemos en la Argentina. Y hoy vemos primero este enfrentamiento entre sectores vinculados a la comunidad mapuche de la Araucaria y el ejército chileno, que es una zona
prácticamente militarizada que produjo el fallecimiento de 2 huaychafes, que son los caciques de la etnia mapuche, y primero se recurrió a la defensa de organismos de derechos humanos y ante que esto no era visible, vemos ahora las imágenes de que en realidad no son grupos pacíficos, que no son grupos que quieran dialogar, sino que son grupos fuertemente armados, que se han apropiado de una zona de la República Hermana de Chile, no reconocen la soberanía de Chile, no reconocen la soberanía argentina, y entonces la mala caracterización que ha hecho nuestro gobierno nacional, fruto de lo que ocurre en nuestra Patagonia, en toda la comarca andina, en 3 provincias, Chubut, Río Negro y Neuquén, si nosotros dejamos que esto evolucione, podemos ver este desarrollo que está viéndose adelantado en Chile. Recién el colega Mario Solís nos decía desde Chile que esto es una respuesta a la militarización de la zona, de la Araucanía, en los últimos 30 días, por orden del presidente Piñera, que ha generado un estado de excepción y hay una discusión político-institucional allí. ¿Ustedes qué están observando en función de lo institucional que se desarrolla en Chile con una ultrapolarización y lo que puede pasar en la Argentina? Bueno, insisto, digamos, estos grupos en Chile comenzaron de esta manera, no siendo en cuenta en la Argentina, como ha hecho el gobierno nacional, como vimos la carta del presidente de la Nación, el ministro de Seguridad, la gobernadora de Río Negro, Adela Carreras, que me parece que ha tomado una decisión buena, pero que hay que recordar que los legisladores de la gobernadora Carreras en el Congreso de la Nación apoyan al kirchnerismo. Por lo tanto, me parece sumamente importante que la población de Río Negro tenga claro que hace falta legisladores para que podamos tener un poder ejecutivo que sea controlado por el poder legislativo, y en este caso, bueno, yo paso el aviso, digamos, ahí Aníbal Tortorielo, el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, me parece que, porque si no se generan confusiones, porque el gobierno de Río Negro tiene un doble mensaje. Un mensaje es el de la gobernadora y otro mensaje es el de sus legisladores, que apañan lo que ha hecho también el Instituto Nacional Indígena, que también es una disputa entre kirchneristas y el gobierno provincial, que son todos rionegrinos, que ha hecho de uso y abuso de la institución, como es el Instituto Nacional Indígena, llevando, por ejemplo, la toma de Villa Mascardi de manera ilegal a usurpadores. Lo que hoy es una usurpación, en el futuro puede ocurrir como en Chile y convertirse en una ocupación. Esto es lo grave, porque esta gente no reconoce la soberanía, entonces hay que poder aplicar la ley, la Constitución argentina y la ley. No es un problema de una etnia. Los mapuches en la Patagonia Argentina son gente de bien, que trabajan integrados. Acá son grupos violentos, extremos, están en contra de toda la comunidad argentina. Y lo mismo ocurre en Chile, donde el proceso... Bien, se nos interrumpe justo allí. Gerardo, gracias. Le agradecemos a Gerardo Milman la comunicación. Queríamos tener una primera...